El problema: procesadores Intel i9 con inestabilidad, causando crasheos en juegos, pérdida de vida útil del CPU y en algunos casos hasta se están quemando. Pero por cierto, el problema de inestabilidad parece llevar bastantes meses siendo reportado por usuarios. Por ejemplo, Intel liberó a finales de abril lo siguiente. Esta es una traducción al español. Cito: Intel ha observado que el problema podría estar relacionado a condiciones de operación fuera de las especificaciones, resultando alto voltaje y frecuencia sostenido durante periodos de calor elevado. El análisis de los procesadores afectados muestra que algunas piezas experimentan cambios en los voltajes operativos mínimos que pueden estar relacionados con el funcionamiento fuera de las condiciones operativas especificadas por Intel. Si bien aún no se ha identificado la causa raíz, Intel ha observado que la mayoría de los informes sobre este problema provienen de usuarios con placas base desbloqueadas con capacidad de overclock. ¿Qué CPUs están en peligro? Principalmente los siguientes CPUs: 13900K, 13900KS, 14900K y 14900KS. Pero esto no excluye que problemas no se puedan presentar con otros CPUs como los i7 de la 13ª y 14ª generación. La causa: como lo anunció Intel en abril de 2024, la causa aún se desconoce, pero por lo pronto directa o indirectamente están poniendo al parecer la responsabilidad con los fabricantes de las placas base, a quienes Intel distribuye los parámetros o especificaciones de los perfiles de entrega de energía que garantizan que ciertos CPUs puedan desempeñarse de forma segura y eficiente en los límites especificados. Desde la investigación por parte de Intel han observado que placas base con chipsets de serie 600 y 700 parecen tener de manera frecuente deshabilitadas ciertas protecciones de calor y entrega de energía, las cuales tienen el propósito de proteger al CPU de estar expuesto a periodos de consumo de alto voltaje y frecuencias, lo cual lamentablemente llevará a una degradación de la vida útil del CPU. Es por ello que, aunque algunos fabricantes lanzaron versiones del BIOS para mitigar estos detalles, al parecer sus implementaciones no fueron del todo buenas o como Intel se los pidió. Por ejemplo, con Gigabyte para mi Aorus Master Z790, para la cual liberaron en marzo varias versiones, por así decirlo, del BIOS beta, de las cuales implementé el 30 de abril la versión F13G, pero ahora ya no existe. Luego para la Aorus Master Z690 nada se ha liberado aún. Mientras preparaba este video, lanzaron la versión final de F13 el 16 de mayo, la cual procedí a implementar, y una inicial F14A al siguiente día, la cual me saltaré por el momento. A raíz de esto, Intel recientemente hizo público este documento con las recomendaciones de configuración para el BIOS para los perfiles de entrega de energía, performance y extreme. La tabla muestra las últimas recomendaciones de configuración predeterminada de Intel. Los fabricantes de placas base pueden y deben de elegir preferiblemente una de estas configuraciones en función del diseño energético y adaptarlas a las capacidades de sus placas base. Importante mencionar que los procesadores chipsets Intel se calibran individualmente en fábrica para funcionar con un voltaje, frecuencia específico y una curva de condiciones operativas especificadas para ese procesador individual, o al menos eso se espera de su proceso de calidad. En funcionamiento normal, el procesador emite de forma autónoma solicitudes de control de voltaje de acuerdo con esta curva calibrada, utilizando la interfaz de identificador de voltaje en serie SBID. La alteración del voltaje aplicado en el procesador chipset provocará un funcionamiento fuera de esta curva, y esto se considera funcionamiento fuera de especificación. Aquí les dejo un enlace abajo de Intel sobre la temperatura para sus procesadores. ¿Qué contribuye a que experimentes el problema más pronto? De parte de Intel dicen que deshabilitar el Current Excursion Protection CEP, deshabilitar C-States, deshabilitar Thermal Velocity Boost TVB o Enhancement Thermal Velocity Boost ITVB, habilitar el ICC Max Unlimited Bit, incrementar los valores de PL1 y PL2 más allá de lo recomendado por Intel y utilizar el modo de Windows Ultimate Performance. Algo raro, pero bueno, es lo que he visto que mencionan.
De mi parte, otros puntos importantes que deben considerarse son no tener un sistema de enfriamiento por agua con al menos un radiador de 360 milímetros, o sea, 3 ventiladores en él. Fuente de poder de al menos 1000 watts, con 850 watts podría ser posible, pero hay muchos otros factores a tener en cuenta. Una placa base que no es ideal para este tipo de CPU, una buena circulación de aire en el gabinete, donde tienes localizado el gabinete de tu computadora en el cuarto y la temperatura del cuarto donde tienes la PC, es recomendable tener refrigeración. ¿Cómo lo podría mitigar? Para abordar los problemas de estabilidad de ciertos procesadores de Intel Core de 13ª y 14ª generación, Intel ha introducido una solución conocida como configuración predeterminada de Intel, que requiere que el BIOS de la placa base incorpore las configuraciones relevantes, aunque no todos los fabricantes más conocidos lo han implementado del todo bien. Además, ten en cuenta que en el BIOS, si hay habilitado algún overclocking, apágalo. No utilices overclocking AI o automático. Incluso si no has habilitado explícitamente ningún overclocking, muchos BIOS lo hacen de forma predeterminada, por lo que en las máquinas afectadas tendrás que encontrar esas configuraciones y desactivarlas. Al 19 de mayo del 2024, estas son algunas de las opciones que podrías implementar para intentar mitigar el problema. Advertencia. Evita incumplir con lo mencionado en el capítulo anterior. De lo contrario, reducirá tu posibilidad de éxito en los intentos por mitigar el problema. No está de más mencionar que eres responsable de investigar más sobre la prueba que decidas intentar y además de revisar si existe alguna actualización del BIOS más reciente para tu placa base correspondiente. Además, estos cambios serán bajo tu propio riesgo y no me hago responsable si cometes un error y terminas dañando aún más tu CPU, procesador. Esta es una lista simplificada y organizada de tal forma que no tengas que buscar por internet traducir de inglés a español, y esto aparte de intentar entenderlo. Tenga en cuenta que no podemos brindar asistencia directa a los usuarios finales de juegos afectados por estos problemas. Utiliza los canales de asistencia oficiales del desarrollador del juego, así como los canales de asistencia de los fabricantes del CPU y placas base. Antes de comenzar en esta sección de diferentes potenciales soluciones, no entraré casi en detalles sobre los potenciales valores que tendrás que ajustar en el intento de mitigar este problema. Solución potencial 1. Revisar si el fabricante de tu placa base ya liberó una versión del BIOS que te permite elegir los Intel Default Settings y actualizar el BIOS en consecuencia. Aquí te dejo una lista de reproducción donde puedes encontrar la marca de tu placa base y ver las diferentes formas de actualizar el BIOS específico de tu marca. Ahora, recuerden que los BIOS UEFI de hoy en día te permiten hacer búsqueda de términos y esta es una buena forma de encontrar los parámetros potenciales a ajustar. Para estas configuraciones que mostraré para tres marcas, Gigabyte, Asus y MSI, hipotéticamente usaré como ejemplo un CPU 13900KS y que quiero configurar un perfil extremo o extreme, Gigabyte. En mi ejemplo les mostraré lo que Gigabyte liberó y luego quitó de su sitio web. Según Gigabyte, el nuevo BIOS Beta anunciado el 29 de abril en su blog solo admite la desactivación de la función CEP mediante la utilización de microcódigo actualizado de Intel solo para CPUs de la 14ª generación y placas base con chipset Z790 y B760. Se había anunciado también el 26 de abril de otra versión del BIOS para sus CPUs de 13ª y 14ª generación, pero por alguna razón la eliminaron. Este artículo se menciona lo siguiente: la configuración de Intel Baseline debería de aparecer en el menú Advanced CPU Settings, Turbo Power Limits, Intel Baseline. Nota, cuando se habilita esta opción, la configuración Perf Drive personalizada para cada placa base se configurará como default o defecto y no se podrá modificar. Esperemos que Gigabyte libere pronto una versión del BIOS más robusta y que no sea beta, ya que lo que llegó a liberar no es muy claro en cuanto a cómo interpretaron o configuraron los valores proporcionados de Intel. Asus. Una vez en el BIOS nos vamos a buscar Asus Multicore Enhancement, MCE. Luego cambiamos o ajustamos su valor a Disable-Enforce All Limits. Ahora el siguiente parámetro es Intel Baseline Profile y le damos que tenga la opción de Yes. Sí. MSI. Después de actualizar el BIOS a la última versión con Intel Default Settings, te preguntará lo siguiente:
que selecciones el tipo de enfriamiento que estás utilizando para tu CPU. En mi caso, voy a elegir que tengo solamente lo más básico, que no es recomendable si tiene un i7 o un i9, pero ahorita seleccionaré el más básico. Luego también podrás elegir esta opción accediendo a la sección o menú OC o por overclocking y luego CPU Cooler Tuning y seleccionando Intel Default Settings. Aunque contarás de seguro con estabilidad, es aún probable que llegues a perder hasta un 30% de rendimiento dependiendo de la gama de tu placa base, su marca y del juego o programa a utilizar en comparación con las configuraciones perfiles de rendimiento y extremo. Prácticamente es como si realmente tuvieras un i7 de 13ª o 14ª generación en lugar del correspondiente i9, pero notarás un menor consumo de energía y temperaturas más bajas. Solución potencial 2. Implementar los cambios manualmente en el BIOS actualizado y basado en la tabla liberada por Intel. Recuerda que cada BIOS tiene nombres ligeramente diferentes para las configuraciones. No puedo proporcionar instrucciones exactas sobre qué configuraciones buscar para todas ellas. Además, algunas de estas configuraciones pueden estar en el submenú avanzado o overclocking del BIOS. Y tienes algunas configuraciones manuales en distintas marcas de placas base. Y les recuerdo que estamos suponiendo que en este ejemplo tenemos el 13900KS y creemos el perfil Extreme para ejemplificar. Gigabyte. En el menú Tweaker, luego Advanced CPU Settings, vamos al ajuste Enhance TVB y asignamos el valor Enable. Luego buscamos Voltage Reduction Initiated TVB y asignamos el valor Enable. Luego vamos por IACEP, que es Current Excursion Protection, Enable. GTCEP, Current Excursion Protection, también Enable. Turbo Power Limits, Enable. Luego buscamos tanto el Package Power Limit 1 y el Package Power Limit 2, ese valor en watts, y le asignamos 253 a cada uno. Luego Core Current Limit en amperes 400. Esto es a lo que se refiere a la tabla de Intel como ICC Max. Ahora vamos al submenú Advanced Voltage Settings. CPU V-Core Load Line Calibration. Aquí puedes elegir entre Low, Medium, High, Turbo y Extreme. Pueden comenzar con Medium o Low. En mi caso voy a seleccionar Extreme. Luego IAVRA Config Enable. Lo configuramos como Enable. Y debajo va a estar el IAAC Load Line a 11. IADC Load Line también a 11. Notas. Si te preocupa la degradación del CPU, puedes habilitar el Active Turbo Ratios en manual y configura todos los Turbo Ratio a 56. Luego también debajo de eCore Number, reduce en 2 dígitos todos los Turbo eCore Ratio de 43 a 41. Y si no tienes buen sistema de enfriamiento y estás paranoico, entonces configura el límite de temperatura en 90 grados Celsius. Por defecto, Intel lo tiene a 100. Esto debajo del ajuste CPU Over Temperature Protection. Y seleccionamos 90C. Asus. El menú AI o AI Tweaker. Luego Intel CPU Power Management. Aquí buscamos Asus Multicore Enhancement y asignamos Disable. Luego buscamos SVID Behavior y seleccionamos Auto o Auto. Aquí hacer hincapié que si ya has intentado todo lo demás y la inestabilidad continúa, entonces elige en lugar de Auto, Intel's Failsafe. El comportamiento Behavior Failsafe está pensado como último recurso. El comportamiento de SVID influye en la línea de carga de AC que se vincula con V-Core. Configurarlo a Failsafe establece la línea de carga esencialmente en el valor más alto posible, lo que a su vez aumenta el V-Core. Esto significa que la mayoría de los chips configurados a Failsafe están efectivamente con voltajes de más, cuando eso puede no ser necesario e incluso puede ser contraproducente. Ahora buscamos la sección Turbo Mode Parameters. Luego en Unlimited y CC Max
le damos el valor de Disable. CPU Core Cache Current Limit Max, valor de 400. Long Duration Package Power Limit, 253. Short Duration Package Power Limit, 253. Luego buscamos el submenú Internal CPU Power. Aquí AI CEP como Enable, SA CEP como Enable y luego Inverse Temperature Dependency Throttle Enable. Luego buscamos el submenú Thermal Velocity Boost. Aquí la abreviación TVB Voltage Optimization con el valor Enable. Enhance TVB Enable. Overclocking TVB como Disable. Ahora en el menú Advanced buscamos CPU C-States y le damos el valor Enable. Y también Enhance C-States Enable. Nota, otra opción potencial a deshabilitar es ASUS Performance Enhancement 3.0 con el valor Disable. Ahora con MSI vamos al menú Overclock, luego Advanced CPU Configuration. Buscamos Long Duration Power Limit, le damos 253. Short Duration Power Limit, 253. Y CPU Current Limit en amperios, 400. Y con eso hemos terminado con MSI. Ahora, ¿por qué a veces se deshabilita el CEP Current Excursion Protection? Bueno, porque el fabricante marca de la placa base no configuran el AC Load Line y el DC Load Line de acuerdo a las recomendaciones de Intel y prefieren usar otros valores. Eso tiene sentido para mí. Solución potencial 3. Ha habido informes de usuarios que encuentran estabilidad al aplicar algunos de los siguientes ajustes. 1. Reduce el multiplicador máximo de núcleo P-Core a la velocidad de los cores en general. Performance Core Max Turbo Frequency. Esta es una lista base de los valores a configurar los cores. Para el 13900K, 5.5 GHz, 13900KS, 5.6 GHz, 14900K, 5.7 GHz y 14900KS, 5.5 GHz. Déjalo en 5.7. Desde Windows utilizaremos la herramienta Intel XTU por Extreme Tuning Utility. Desde el BIOS para Gigabyte vamos al menú Advanced, cambia el CPU Base Clock a 100. Enhance Multicore Performance como Disable. Y Performance CPU Clock Ratio a 56. Esto basado en la tabla que les comenté en el punto 1. Ahora, desde ASUS, menú Extreme Tweaker, aquí en Performance Core Ratio, le damos que Sync All Cores para que sincronice todos los cores. Y el valor para All Core Ratio Limit lo damos a 56. 2. Reducir la velocidad máxima del Turbo Boost a la velocidad que todos los cores están corriendo regularmente. Dependiendo de tu suerte con el Silicon Lottery, tú habrás notado con algunas herramientas que tu CPU en particular corre a cierta velocidad como un promedio, ¿no? Entonces aquí utilizamos la misma tabla del punto 1 como referencia. Dependiendo de tu placa base, va a cambiar el parámetro que se refiere a la velocidad máxima del Turbo Boost. Por lo general, un ejemplo aquí es el 13900KS. Dice que el Turbo Boost creo que puede alcanzar casi 5.8, algo así. Entonces, en lugar de poner ese valor como el que tiene que alcanzar, voy a ponerle un valor menor. Entonces, de esta manera limito esos saltos o intentos de llegar a ese Turbo Boost. 3. Apaga o reduce el aumento de velocidad térmica TVB, comprobando la estabilidad. Ejecuta la aplicación de Intel XTU y corre la prueba AVX2. Y si falla, entonces prueba alguno de los siguientes. Para placas base ASUS, como mencioné anteriormente, asegúrate de configurar en el BIOS SVID Behavior como Intel's Failsafe. Guarda el cambio y reinicia. Y nuevamente ejecutamos la prueba AVX2 y si la pasa, también es recomendable probar con tus juegos de interés en donde habías estado teniendo inestabilidad. Para placas base Gigabyte, la opción 1 que veo como implementación A, en el BIOS cambia a Advanced Mode y luego accede a la pestaña Tweaker. Posteriormente localiza y configura CPU V-Core
como normal. Luego Dynamic B-Core DVI-D con el valor más 0.005B. Como metodología para encontrar el valor ideal de DVI-D, hace incrementos de valor por 0.005 y reinicia para probar si hay inestabilidad con dicho incremento. Si no lo hay, entonces vuelves a aumentar el valor en 0.0005 y así sucesivamente. Guarda el cambio y reinicia. Implementación B. En el BIOS, cambia a Advanced Mode y luego accede a la pestaña Tweaker. Posteriormente localiza Advanced Voltage Settings, luego CPU VRAM Settings y ajusta CPU V-Core Load Line Calibration a Low. Y vas incrementando el valor al que le sigue, por ejemplo Medium, hasta que el sistema esté estable. Guarda el cambio y reinicia. Después de implementar A o B, ejecutamos la prueba ABX2 y si pasa, también es recomendable probar con tus juegos de interés en donde habías estado teniendo inestabilidad, para comprobar si la ronda de cambios implementados fue efectiva en lograr estabilidad. Para placas base MSI, implementación A. En el BIOS selecciona OC, luego CPU Core Voltage Mode, Offset Mode. Luego CPU Core Voltage Offset Mode, seleccionas más, paréntesis, by PWM, cierra paréntesis. Aquí tienes que ir ajustando el voltaje hasta que el sistema esté, pero es recomendado nunca exceder el valor de 0.025 voltios por cada nuevo incremento. Implementación B. En el BIOS selecciona OC, luego Digital Power y cambiarás el CPU Load Line Calibration Control de valor Mod 7 o Mod 7 y por cada nueva prueba e intento tendrás que ir bajando el valor hasta que encontremos la configuración estable. Implementación C. En el BIOS selecciona OC, luego Advanced CPU Configuration y cambiarás el CPU Light Load Control a Intel Default. Después de implementar A, B o C respectivamente, ejecutamos la prueba ABX2 y si la pasa también es recomendable probar con tus juegos de interés en donde habías estado teniendo inestabilidad para comprobar si la ronda de cambios implementados fue efectiva en lograr estabilidad. Ten en cuenta que muchas configuraciones de la placa base BIOS activan XMP, perfil de memoria extrema, de forma predeterminada con configuraciones inestables que pueden causar síntomas similares. La inestabilidad debida a XMP es un problema aparte, pero si tienes aún problemas de inestabilidad, es posible que debas desactivar también XMP y ver si eso ayuda. Si actualizaste el BIOS, estás utilizando el Base Profile de Intel que te dio el fabricante de tu placa base, o configuraste manualmente alguno de los valores como lo indica Intel y con el XMP desactivado, y aún así tienes problemas de inestabilidad, entonces creo que procede a ir a pedir garantía. Solo nos queda una opción: garantía. Si les gusta este tipo de contenido, smash ese botón de like, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.